Entonces Génesis 33, el reencuentro, es lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Así que ajusten sus cinturones, Biblia, papel, lápiz, para ya seguir permanentemente todos los pasajes, analizando ustedes mismos ahí desde su Biblia, de su comodidad, de su hogar. Y entonces de esa manera el Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia, Él os enseñará todas las cosas, así como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ya estamos listos. Génesis 33, el reencuentro, y arrancamos como introducción diciendo que el contexto de Génesis 33, que sería Génesis 32 y 31, habla, según el relato bíblico, ¿verdad? Nos llevaba a examinar, ¿verdad?, el encuentro que había tenido Jacob, pero ¿con quién? Con Dios. ¿Se acuerdan de aquella lucha y todo esto, verdad? Que fue un momento realmente culminante en la vida del patriarca Jacob. De hecho, cualquier persona que tiene esa experiencia, no necesariamente de una lucha, ¿verdad?, pero de una experiencia personal con el Señor Jesucristo, nunca más después de eso puede llegar a ser igual, ¿verdad? Eso es algo que marca un antes y un después, así como en la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Literalmente hay un cambio de naturaleza, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y probablemente esa persona siga igual externamente, capaz que hasta tenga todavía algunos ademanes y vicios del carácter, ¿verdad? Que eso se va a ir puliendo de a poco, pero su naturaleza intrínseca ha cambiado, sus prioridades son absolutamente otras. Y lo que antes odiaba o aborrecía o le era indiferente, ahora ama, como por ejemplo estudiar la Biblia, ¿verdad? Antes no le hubiese nacido ni de casualidad eso, por ejemplo, ¿verdad? Y lo contrario, ¿verdad? Lo que antes con lo se deleitaba haciendo, ¿verdad?, que es justamente todo lo contrario a lo que la Biblia establece, ahora ya en el peor de los casos solamente ya se limita a aislarse, pero por lo general va a terminar también aborreciendo aquello que Dios aborrece, porque su naturaleza ha cambiado. De eso se trata este encuentro personal que cada persona debería de tener en algún momento de su vida con su Creador. Muy bien, entonces, ¿qué pasó acá? Jacob había ofrecido una tenaz resistencia, ¿recuerdan? En esta lucha que él tuvo, ese combate, que más que combate ya expliqué, según alguna óptica de algunos teólogos, fue un debate realmente. Y hasta que el toque de Dios, esa pregunta contundente de al final, ¿verdad?, lo paralizó realmente y lo quiebra finalmente a este Jacob tan duro, tan autosuficiente, tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Y a partir de ese momento él empieza a tomar una actitud absolutamente diferente, ¿verdad? Reconoció al fin, ¿verdad?, que su contrincante era nada más y nada menos que el mismo Señor, el mismo Dios de Israel. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a ver un cambio en su vida. Y al seguir en este capítulo 33 el desarrollo de esta vida, nosotros vamos a notar que nos va a parecer que estamos frente a un nuevo Jacob. Y realmente es así. A partir de ahora Jacob ya realmente califica para poder ser el líder y formador de las 12 tribus de Israel, que es lo que va a continuar, digamos, en el relato histórico del Génesis, ¿verdad? Tiene 20 versículos, es un capítulo relativamente corto, el que vamos a ver hoy, el capítulo 33. Y acá es donde vamos a leer, como ya mencioné al inicio, el encuentro entre Jacob y su hermano Esaú. Recuerden que ya había pasado 20 años desde que Jacob había salido huyendo, detalle no menor, ¿de qué? De la furia de su hermano Esaú, ¿verdad? Y sin duda él se preguntaba probablemente en más de una ocasión si Esaú le guardaba todavía resentimiento o ya lo había perdonado. Esa probablemente habrá sido una constante en su mente. Y a primera vista parecía que venía con ánimos de pelear el querido Esaú. Vamos a ver ahora cómo se desarrolle esto. Ya que él nada más y nada menos no venía solo. Él venía acompañado de una gran compañía de hombres, entiéndase, todo un ejército. O sea que eso parecía más un combate que un encuentro familiar, ¿verdad? Y bueno, entonces para arrancar nomás ya, vamos a leer los 2 primeros versículos del capítulo 33 de Génesis. Génesis 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos,
miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Bueno. Ok, esto ya habíamos visto la vez pasada que una de las estrategias fue, ¿se acuerdan? Dividir la familia, ¿verdad? Justamente para que él proteja por lo menos al 50%, ¿verdad? Ahora, Jacob protegió a su familia de un posible ataque de Esaú, aunque siempre mostrando preferencia por su mujer favorita, ¿verdad? Raquel, eso era categórico, ¿verdad? O sea, a quien él amó toda su vida desde el primer día, ¿verdad? Y lo mantuvo así hasta el final, ¿verdad? Hasta que ella falleció. Ahora, acá hay un cambio de actitud muy notorio en Jacob, ¿verdad? Porque él actuó primero con mucha sabiduría, no de manera impulsiva como lo solía hacer, ¿verdad? En su encuentro con Esaú. No se puso, por ejemplo, en una actitud así agresiva ni a la defensiva, ¿verdad? Porque lo más importante que podemos destacar en este primer encuentro es que él actuó con muchísima, pero muchísima humildad, que es algo que a él le faltaba muchísimo justamente, ¿verdad? Y eso ya es el primer síntoma que podemos ver del post-encuentro con su creador. De entrada lo ya. Humildad tenemos que entender un poco bien en el contexto bíblico, porque hay quienes entienden que humildad es igual a ser escaso económicamente. Por ejemplo, se suele decir, no, esta gente es muy humilde, ¿verdad? Se suele referir así cuando nos referimos a personas a lo mejor que sean indigentes o de pocos recursos, ¿verdad? Y la verdad que si vos te vas al diccionario, la palabra humildad no tiene absolutamente nada que ver con los recursos económicos, ¿verdad? Porque hay muchísimos millonarios humildes y también hay muchísimos pobres soberbios. O sea que no es patrimonio de aquellos que tienen la bendición de tener abundancia de bienes materiales, el tema de la humildad. El tema de la humildad básicamente es, bíblicamente hablando, es tener conciencia, una conciencia correcta de lo que uno realmente es. Ni más ni menos de lo que uno es. O sea, no tengo ni mayor concepto de mí mismo del que debo tener, o sea, no me la creo más que los demás, pero tampoco me tiro para abajo, porque hay gente que también peca de falsa humildad, en donde es famoso, no, yo no puedo, yo no sirvo, yo pobrecito, ese tampoco es humilde, porque también se está tirando para abajo. Lo que Dios siempre nos recomienda es que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener, pero tampoco menor, ¿ok? Dios lo que busca es el equilibrio. Entonces, vos te conocés mejor que nadie. Entonces vos sabés que vos realmente en qué sos bueno, en cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Y lo que Dios te propone simplemente es usar esas fortalezas que tenés para que a través de esas fortalezas Dios pueda también llegar a otra gente, ¿verdad? Porque eso se trata esta vida, no solamente de que vos acumules cosas, ¿verdad? Sino que seas canal y no contenedor. Y por el otro lado, el tema de la humildad arranca por el hecho de que yo me auto humillo, no es que me humillan, que es otra cosa muy diferente. Me auto humillo reconociendo de que la otra persona es superior a mí, independientemente de que en la realidad sea o no. Ese es el humilde, la persona que le da mayor, a lo mejor, lugar a la otra persona sin que se merezca. De eso se trata. Y Jesús fue nuestro máximo ejemplo de humildad, humilde y humilde de corazón, ¿verdad? Porque Él, siendo el mismo Dios, ¿verdad?, no teniendo necesidad absolutamente de nada, se humilló a sí mismo, así dice la Biblia, y vino en forma de hombre, ¿verdad?, a morir en una cruz de la peor manera, humillado por todos lados, desnudo literalmente, con un cuerpo absolutamente lesionado, ¿verdad? Que recuerdan aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la película famosa
de Mel Gibson, La Pasión, esas escenas a muchos nos chocaban, ¿verdad? Incluso había gente, yo recuerdo saliendo de los cines, literalmente descompensado y llorando por lo cruenta que eran las imágenes. Y eso que era Hollywood nomás lo que vimos. Eso habrá sido millones de veces más cruel, ¿verdad? Y en esa época, y bajo un imperio tan poderoso como era el Imperio Romano, ¿verdad? Que era implacable. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que cuando hablamos de humildad, hablamos de que yo decido ponerme nomás por debajo del otro, ¿verdad? Independientemente. Y eso, según Dios, es un punto a tu favor que vos te anotás en el cielo. Porque dice la Biblia que Dios exalta al humilde y resiste al soberbio. El soberbio sería el antónimo del humilde. Se dieron cuenta que no tiene nada que ver con cuestión de dinero. Entonces ahora ya quitamos ya ese paradigma en nuestra cabeza de que gente humilde es igual a gente con pocos recursos. Absolutamente no tiene nada que ver. Entonces la Biblia dice también de que nuestro querido Jacob, en esta oportunidad, cuando él se encuentra con su hermano Saúl, aplicó un principio bíblico probablemente sin saberlo. Y eso está en Proverbios 15:1. Vamos a leer, por favor. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es un clásico cuando vos te encontrás con alguien y hay una especie de confrontación, ¿verdad? Verbal empieza todo, siempre empieza de manera verbal. Famoso en el semáforo, empieza con una mirada y un gesto, ¿dónde vio más? ¿Y por qué vio? Y así empieza, después ya se dicen algo, ¿verdad? Y ahí va, y va subiendo de tono eso, ¿verdad? Hasta que uno de los ya se baja, ¿verdad? Y ahí ya se fue todo al mazo ya. Bueno, entonces acá Dios lo que nos está diciendo es una estrategia, es la siguiente: la blanda respuesta, entiéndase, responderle nomás de una manera correcta, que eso no va a esperar esa persona. Él va a esperar que vos le ofenda más fuerte, ¿verdad? Si vos le respondés de esa manera, le desarmás. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Por qué? Porque aplaca la ira de esa persona. A lo mejor esa persona está airada por otro problema que no tiene nada que ver contigo. A lo mejor se peleó con su esposa, no sé, con su trabajo tiene algún inconveniente, o hace 2 cuadras ahí alguien le rozó, le chocó, encontró su faro roto, no sé, alguna historia, pero que absolutamente no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? A José Matán de hereje, en otras palabras. Entonces vos ahí, como vos sabés que vos no tenés nada que ver, vos aplicando más este principio, la próxima vez que tengas una oportunidad así, y vas a ver el resultado. La blanda respuesta aplaca la ira, más, dice, la áspera, que sería lo contrario a la blanda, enciende el furor, o sea, empeora las cosas, en otras palabras. Ahí sí que se complica más, ahí sí ya él tiene un problema contigo ya, por lo que vos le dijiste. Hasta ese momento vos eras un simple X que te cruzaste nomás en su camino. Pero a partir de ese momento ahí ya te involucraste en el problema. Y eso hoy también se enseña mucho en coaching, lo que se llama inteligencia emocional, que acá en la Biblia ya está hace rato, Proverbios 15:1. Yo sé que cuesta. Dios en ningún momento lo puso ahí, punto seguido. Ya sé que le va a costar. No, en ningún momento lo se dio por sentado que esto va a ser fácil. Pero esa es la receta que Dios mismo está dando, ¿verdad? La blanda respuesta aplaca la ira. Y hoy vemos cómo está el mundo. Hoy vamos a salir impresionante. Todo el mundo está totalmente enloquecido, nervioso, neurótico. Ronda la esquizofrenia más o menos ya de cualquier persona. En el súper, en el banco, en el tráfico, lo ni hablemos, ¿verdad? En un evento, en donde sea. De repente, con el tema de las cámaras, hoy nos enteramos minuto a minuto todo tipo de agresión que encontramos, y una peor que otra. Y eso es porque este versículo, este principio bíblico, ni de casualidad se le pasa por la cabeza a nadie. Es ilógico, y ahí la respuesta áspera enciende y cada vez va subiendo, y eso es una bola de nieve. Toda avalancha empieza con un pequeño copo de nieve. Así es. Y eso va girando y va agrandando y cada vez peor. Después nadie ya entiende más. Espera, ¿cómo empezó esto? Pero tarde ya. Se reventó todo ya. Y bueno,
Entonces, Jacob no se presentó con prepotencia, que era su clásico estilo, ¿verdad? Ni con famosas excusas, autojustificándose, famoso él, tampoco, sino fue humilde. Ejemplo de humildad fue Jacob en esta oportunidad. Hay que aplaudirle a Jacob. Pasó la prueba, en esta oportunidad por lo menos. Y según la costumbre antigua de esa época, cuando uno se acercaba a un rey, ¿y por qué rey? Bueno, porque recuerden que Esaú, él dominaba toda una región llamada, ¿te acuerdas? Edom, de ahí vienen los edomitas. Él era literalmente el rey de esa región, de Edom. Entonces, decía la costumbre de esa época, cuando uno se encuentra con un rey, con un monarca, como mínimo tenés que inclinarte 7 veces delante del rey. Aunque no sea tu rey, no interesa. Eso es parte, digamos, de la costumbre, del protocolo, ¿verdad?, que había en esa época y en esa cultura, para más. Y Esaú era rey de Edom, así es que correspondía perfectamente, independientemente de que sea su hermano, ¿verdad? Entonces, lo primero que él hizo se inclinó a su hermano en contexto de decir: reconozco tu monarquía, reconozco tu título, ¿verdad? Y arrancar así un encuentro, ya arrancó lo bien, ¿verdad? Ya empezó, ya puso él de su parte, ya hay una predisposición de bandera blanca, ya quitó, en otras palabras. Entonces es poco probable que eso se vaya calentando más, al contrario. Entonces la Biblia también nos revela a nosotros que Esaú dejó la tierra de Canaán, la de sus padres, la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y se fue él. Y se fue a establecerse en una zona llamada Seir. Y esa es una región absolutamente desértica, despoblada, ¿verdad? Pero Esaú y sus descendientes habitaron allí y formaron lo que después se llamó el reino de Edom, ¿verdad? Y Esaú sabía que él no iba a poder ser alguien de mucha importancia ni relevancia en Canaán, ¿verdad? Porque él y su familia vivían permanentemente como extranjeros, ¿verdad?, entre las poblaciones amorreas, que eran eternos también enemigos del pueblo de Israel. Bueno, Israel no todos fueron sus enemigos, hasta ahora es así. Todo el mundo, a excepción de unos cuantos países, la apoyan. Después siempre fueron perseguidos, odiados, ninguneados de todo punto de vista. Por eso dejó la tierra prometida, entre otras cosas, el amigo de Esaú, y se fue al desierto para establecer su propio reino ahí. Esaú no era un hombre paciente, ya sabemos eso, ¿verdad? Y seguramente él no estaba lo dispuesto y no a esperar ni la promesa divina, ni nada de esa historia que su papá y su abuelo le relataban, ¿verdad? Entonces, Esaú decidió nomás ya dejar la tierra prometida en busca de mejores oportunidades, entre comillas, y toda su vida con esa actitud él demostraba un menosprecio hacia la herencia prometida que había sobre su familia y por ende sobre él también, ¿verdad? Y por eso él no fue contado, no fue considerado dentro del pueblo de Dios, o sea, dentro del pueblo de Israel, cuando que le correspondía perfectamente. La Biblia dice que Dios rechazó a Esaú. Repito, la Biblia dice que Dios rechazó a Esaú. Y ese rechazo de Dios hacia Esaú vino como consecuencia del primer rechazo de Esaú a Dios y a su herencia. ¿Ok? Dios en su soberana voluntad y soberanía a veces actúa así. Malaquías 1, del 2 al 3, relata un poquitito y deja constancia de esto que digo. Y también el apóstol Pablo, en Romanos 9, del 12 al 14, también hizo referencia a esto de que Dios rechazó a Esaú. Vamos a escuchar estos dos pasajes de Malaquías y Romanos. Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
Romanos 9, 12, 14. Un ratito hasta ahí. Atender la consecuencia. Abandoné su heredad ante los chacales del desierto. ¿Sabe qué es su heredad? Sus hijos, su descendencia. Le dejó a su suerte. Y los chacales son animales del desierto. Pero en el contexto está hablando a que todo lo que sea lo peor de lo peor que habitaba en el desierto, a expensa de ellos quedó toda la descendencia de Saúl. ¿Por culpa de quién? De Saúl. Sigamos. Romanos 9, 12, 14. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Bueno, choca, ¿verdad? Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a escuchar que un Dios, que tenemos un Dios, los cristianos, que es amoroso con todo el mundo, que le recibe a todos, ¿verdad? Que Él nunca jamás te va a rechazar, que Él tiene misericordia infinita, y todo eso es cierto, es bíblico. Pero hay que también conocer la otra faceta de Dios. La otra faceta de Dios es que hay cosas que a Dios le quita de su casilla. Y hay actitudes que le quitó la paciencia a Dios. Mira que tiene que ser bastante ya para quitarle la paciencia a Dios. Y un caso, hay varios, ¿eh? Un caso es Esaú, y Dios permite que quede registrado eso en la Biblia. Y no solo en el Génesis, en Malaquía, en Romano, en varias partes, para que nosotros sea como una alarma, un jaque, ¿eh? Ese es para que sea nuestro freno. Mira que no te la creas. Porque que Dios sea misericordioso y que Dios sea bueno no quiere decir que tengamos nosotros que abusar de su misericordia y de su bondad. ¿Me explico? Porque eso sería literalmente también, una ofensa, y una burla total de alguien que conoce perfectamente todo lo que yo estoy pensando, haciendo y decidiendo, ¿verdad? Porque de Dios nadie se puede burlar, dice también la Biblia, ¿verdad? Él no puede ser burlado por nadie. Imposible. Entonces, Esaú, lamentablemente, eligió y escogió el peor camino. Esaú no tenía un problema con Jacob. Él no tenía un problema con Isaac, con su papá. Era un problema con Dios lo que tenía. Ese es el trasfondo real. Y la mayoría de las personas que no le aceptan a Dios o no quieren llevar o no quieren tenerle en cuenta a Dios, ellos le culpan a la religión, le culpan a los sacerdotes, le culpan a los pastores, le culpan a todos son los culpables. Pero realmente el problema que tiene es con Dios. No lo quieren más decir. Pero ese es el trasfondo de la cuestión. ¿Sabe por qué? Porque saben en que enfrentarse a Dios implica, número uno, confrontarse a sí mismo con su realidad. Número uno. Y número dos, va a tener que cambiar de vida. Y no quiere. Le gusta su zona de confort, no quiere salir de ahí. Les gusta su pecado, le encanta. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, el que quiera, opcional, tome su cruz y sígame. Y los que no quieren, que sigan nomás la joda. No hay drama. Es una opción también. Entonces cuando vos todavía no, según vos no decidiste nada, no decidiste seguirle a Cristo, ya tomaste una decisión. Así es. O sea, no hacer es también una decisión tomada. Que no se te agote nomás el tiempo. El saldo, lo que tenés, lo que no se sabe. Entonces es de tonto y de suicida. Mañana. Cuando me case. Cuando me reciba. Cuando tal cosa. No. Esto no tiene nada que ver con el tal cosa. Porque hay que decir que Dios está entonces en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar de tu agenda. Y Dios solamente puede ocupar un solo lugar. O el primero o nada. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Así dice la Biblia. Entonces la herencia que Esaú escogió fue ser rey de los chacales del desierto, en lugar de ser un siervo de Dios. Él hubiese estado acá entre los grandes hombres de la Biblia, en la pasarela de los héroes de la fe.
Pero no, hoy está como un antiejemplo Esaú. Una lástima, pero fue su decisión. Por eso lo vemos siempre a él fuera de la tierra prometida. Entiéndase, en esa época estar fuera de la tierra prometida implicaba estar fuera de la cobertura de Dios. Y estar fuera de la cobertura de Dios implica estar expuesto a todo lo que va en contra de Dios. Así nomás de sencillo es. Leamos ahora desde el versículo 3 al 7, por favor. Bueno, versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Bueno, entonces ahí está justamente lo que te va a mencionar recién, el tema de inclinarse 7 veces. Es una costumbre, no es porque hay que exagerado para nosotros, ¿verdad? Pero es la costumbre de esa época y de esa cultura. Bueno, primero acá podemos ver 3 cosas. La respuesta, la reacción de Esaú. Nadie esperaba que Esaú, ni el mismo Jacob, iba a reaccionar así. ¡Oh, sorpresa! ¿Verdad? Imagínate él ahí con 400 tipos, armado y equipado hasta los dientes, ¿verdad? Esaú mismo lo conocido como un gran moquetero. Pirebaí, el líder de los Pirebaí. Y sin embargo, el que le juró matarle. Viene su hermano, actitud diferente, ¿verdad? Nada de arrogancia, nada de excusa. Se arrodilla, le rinde en los honores que corresponde. Y ese ya terminó por desarmarle a Esaú. Pero no es que eso nomás le desarmó. Evidentemente Dios ya empezó a tratar también con Esaú. Por eso él empezó a preparar ya su corazón, ¿verdad? Ahora, volviendo a la historia del Génesis 33 que estamos analizando, acá leemos que Jacob se inclinó ante Esaú 7 veces, ¿verdad? Lo cual no hubiese sido extraño si es que Esaú no era rey, ¿verdad? Pero con esto está corroborado de que él tenía un reinado reconocido, ¿verdad?, por la región. Y fue con 400 hombres, dice. O sea que él estaba dispuesto a pelear o por si las dudas. O tipo para amedrentar, ¿viste? O para imponer así autoridad. Te va así con un equipo de gente y ahí ya cambia la película del otro bando, ¿verdad? Pero la actitud humilde de Jacob le desarmó a Esaú. Ahí se cumplió la blanda respuesta, aplaca la ira. Vos puede ser que no diga ni una palabra, pero con tu actitud ya dijiste todo. ¿Entienden? Porque el 70% de lo que nosotros comunicamos se comunica con la actitud. Y el 30% nomás con lo que decimos. Eso dicen los estudios psicológicos del lenguaje no verbal, ¿verdad? Que nosotros acá con los chicos estudiamos, lo dan en el instituto. Entonces hubo una respuesta inesperada. Nadie se esperaba. Todo el mundo estaba ahí alquilando balcones ya para ver cómo le destrozaban esos 400 hombres a Jacob y familia. Y hubo la famosa reconciliación. Entonces, en vez de atacar, en vez de haber una feroz pelea, Esaú se emocionó, al verle a su hermano y le abrazó y le besó. Hey. ¿Por qué cree que esos detalles pone la Biblia? Porque es importante, porque eso es la máxima expresión culturalmente hablando y familiarmente hablando de cariño hacia alguien a quien vos obviamente le tenés mucha estima. Luego quiso automáticamente conocerle a su familia, pues dijo: ¿y quiénes son estos? Mitad y partida acá. Y ahí ya le empezó él a presentar a fulano, él es de Lea, no, él es de Raquel, no, él es la sierva, la otra, no, ¿te acuerdas? Él tenía 4 esposas. Bueno,
Entonces vino la presentación al tío, a toda la sobrinada. Se armó ahí una Navidad en familia ahí en medio del desierto cuando que estaba preparado para una pelea, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar un poquitito lo primero. Lo primero es que Esaú, Jacob se fue ya predispuesto a humillarse. Eso uno, no es que él ahí recién decidió. Él ya vino con eso y eso empezó en el encuentro que él le tuvo a la madrugada con Dios. Ahí ya se empezó el humillar. Él ya vino lo así totalmente blanca ovejita, ya vino. Calmado, bien tranqui, ¿verdad? Bueno. Y lo primero que él quiso hacer es proteger a su familia, ¿verdad? Porque dentro de su humildad tampoco estaba a exponerle a su familia, ¿verdad? Entonces él opta esa estrategia, ¿verdad? Que ya vimos de separar las familias a un lado y al otro lado del río. Y él pues no tenía ni por casualidad claro de cómo su hermano iba a reaccionar, ¿verdad? No sabía si era amigo, enemigo, qué para lo que era el tema. Entonces, por la duda, vamos nomás a tratar de proteger el tema acá, ¿verdad? Ahora, Jacob es muy importante también destacar que él no rehuyó al encuentro. Y aunque no estaba, recuerden, en su plenitud física, porque se acuerdan que él después de la última pelea, él se quedó cojo. O sea, carne y todo vino, ¿verdad? Del tema del encuentro con Dios. Él, sin embargo, se adelantó a todo el grupo que venía con él, a la familia, y se adelantó. Cuando hablamos, no hablamos de unos metros, estamos hablando de interesantes leguas, ¿verdad? Ese es el popular, yo me di por delante y ustedes vengan después, y algunos se van así a medio día de camino, eso es diferencia, ¿verdad? Entonces él llegó solo, como para decir, bueno, si hay que me matan a mí, listo, ¿verdad? Y cojeando encima venía él. Entonces él se adelantó y ya se inclinó, nomás dio las cantidades de veces necesarias. Ahí, desde donde Esaú se encontraba. Ahora, la única explicación que yo encuentro para esta actitud valiente, porque mira, que te quedes valiente para irte solo a enfrentarte con 400 hombres que ya te juraron luego que te van a liquidar. No hay otra más que se encuentra en la fe que él evidentemente, la fe que fue perfeccionada en ese encuentro, esa madrugada anterior. ¿No se imagina? Él venía a haberse encontrado y debatido toda la madrugada con Dios, de pelearse entre comillas con Dios. Una persona que tiene un encuentro así, ¿tú crees que va a tener miedo de 400 hombres? Mitad y recreo ni eso, ¿dónde? O sea, él ya venía tranquilo, con una fe full HD, estaba su fe. Al máximo, al mango, estaba su señal de internet. Entonces él vino ahí con esa actitud, pero humilde, no gallito paloma, tipo oveja, humilde, se queda callado, se va al matadero, sin protestar. Esa es la actitud que nació en su encuentro con Dios en Peniel, ¿se acuerdan? Ahí donde estuvo toda la noche. De ahí empezó. Por eso Dios preparó ese encuentro antes, para prepararle a Jacob para ese encuentro que sí o sí tenía que pasar. Estaba todo programado en la agenda de Dios, no en la agenda de Jacob. Después hubo una provisión divina, obviamente, porque el éxito que hubo en ese encuentro, o sea, el resultado de ese encuentro que fuera totalmente inesperado, ¿verdad? Superó, pero toda la expectativa de Jacob. Y no solo el tema de que no es solo que Jacob cambió, sino Esaú también. Eso era lo más fantástico acá. La última vez que habíamos visto a Jacob en nuestro relato en Génesis, él se había jurado vengarse y matar a su hermano. Así fue lo último que leímos de él hace unos cuantos capítulos atrás. Ahora, es evidente también que con el paso de los años, estos 20 años que no se vieron, él también prosperó económicamente. Pero nosotros no nos explica realmente este nuevo sentimiento de afecto que ahora está expresando a Jacob. O sea, no tiene nada que ver con lo económico.
Solo Dios pudo haber o logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú, que era un corazón absolutamente herido, dicho sea de paso. Ambos, dice la Biblia, lloraron, ambos se abrazaron, ambos se besaron. No es que uno nomás, no es que ¿cómo se llama? El victimario nomás que estaba humillado y la víctima no, los dos. Y había muchísimo motivo, evidentemente, sin duda, para hacer eso, ¿verdad? Paso siguiente, le presenta a toda su familia y le reconoció de que todo eso había sido provisión de Dios. O sea, esto no fue provisión mía, no. Empezándolo por la esposa, todo lo que él tuvo que trabajar, ¿verdad? Toda la humillación que tuvo que soportar de su suegro tío, etcétera, etcétera. Y todo eso le sirvió también para este momento, para él venir con una actitud correcta al momento clave en su vida. Ahora, lo primero que hizo fue inclinarse, presentar una actitud humilde y con eso desarmó la bomba. Ahora viene lo segundo. No es que con eso nomás se quedó Jacob. Vamos a leer del 8 al 11. Versículo 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Bueno, acá aparecen los regalos, los obsequios. Y para que ustedes sepan, esto es también parte de una cultura, de una tradición y una costumbre sumamente arraigada en esa zona o región del planeta. No me consta que esto siga manteniéndose, pero en esa época sí. Toda la Biblia vamos a ver que está lleno de esto. De hecho, ¿recuerdan los reyes de Oriente que vinieron al pesebre? ¿Qué trajeron? Cualquier cantidad de regalos de todos los tipos y colores, ¿verdad? O sea, eso era costumbre normal en ellos. Ellos son así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A continuación de este interesante diálogo que había entre Esaú y Jacob, cuántas cosas te querían contar, se querían hablar, ponerse al día de los 20 años que no se vieron. Después que ya le presentó a toda su familia, la parentela, ¿verdad? Esaú le preguntó a Jacob acerca de los regalos que le había enviado en el camino, porque atender lo que hizo. Primero, antes que él llegue, él ya envió emisarios, ¿se acuerdan? Jacob, con regalo. Ese ya era como para medir la temperatura. Puede ser que los emisarios no volvían lo más porque ya se le liquidó nada a los emisarios. Eso lo iba a ser una clara señal de con qué me iba a encontrar. Él mandó ahí un globo sonda para medir por el tema, como viene la mano. Entonces le pregunta, esos regalos que me enviaste, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Verdad? Y en el Medio Oriente, como ya dije, hay toda una cultura en relación con el tema de los regalos. Y se dan regalos principalmente por dos razones allá. La primera es por reconocimiento. O sea, los obsequios se dan porque uno debe algo a la otra persona. Entonces, con esa manera de reconocer ese favor, o qué sé yo, o el simple hecho de que sea una persona importante para él, etcétera, etcétera. Entonces, esto aplica también a los regalos para alguien que se considera superior. Entiéndase un rey, por ejemplo, ¿verdad? Reconociendo lo que ha hecho. Entonces, ese es el primer motivo por el cual ellos regalan. Y el segundo es de compromiso. Entonces, en ese contexto, los obsequios adquieren otro objetivo, ¿verdad? Que es obtener un favor a cambio, tipo un canje, como que yo quiero, y nada. Es el famoso que te regalo y después ya espera, ya, ¿qué pasará lo que viene de pedido? ¿Verdad? Es un clásico también. Entonces, este es un tipo de pago anticipado, más o menos.
o la compra un favor que se ve que se está viniendo en camino, ¿verdad? Entonces, por reconocimiento o por compromiso, principalmente son las razones por las cuales los de Oriente, los orientales, tienen esa cultura. Reconocimiento. Sabiendo esto, podemos entender la pregunta de Saúl. O sea, lo que le estaba preguntando es: ¿los regalos que me enviaste es por compromiso o es por reconocimiento? Eso es lo que había detrás de la pregunta de Saúl, ¿verdad? No, es ni mi cumpleaños. ¿Por qué por ejemplo me mandaste los regalos? Entonces él estaba preguntando, quería averiguar la intención de Jacob al enviarle tantos regalos, porque no era uno o dos regalitos, no imagina que le mandó. Esaú no quería comprometerse con Jacob y por eso le dijo que él tenía suficiente y no necesitaba nada. O sea, ese tema del compromiso, él no es que quería mucho. El reconocimiento aceptaba, pero comprometerse no. Pero Jacob le explicó que los regalos eran de reconocimiento y no de compromiso. O sea, yo no te vengo a pedir ningún favor, ni siquiera vengo a pedirte que no me mates. En todo caso, lo que te voy a pedir es que le dejes libre a mi familia. En último lo caso. Y como muestra, vengo solo, desarmado y cojeando. Ninguna posibilidad de yo pueda hacerte frente. Oye, entrega paitemo hoy, en otra palabra. Eso es lo que... Yo recuerdo, mamá solía contar que ella cuando trabajaba en el Ministerio de Industria y Comercio como secretaria del ministro, ella decía que solía recibir muchos embajadores, eso de Oriente, japoneses, y siempre dice que le llevaban regalos espectaculares, ¿verdad? Y ahí tiene una muestra de que esa es la costumbre nomás de ellos. Eso no es que por cepillarle. Nosotros nomás entendemos así los latinos, que queda bien pero con la secretaria para que le consiga cuerda. No, eso no necesitaba ningún favor, ninguna secretaria. Están en otro level, ¿no? Pero hacía eso. Y el último chabolay allá, qué sé yo, de no sé, Guarambaré, con el permiso de los guarambareños, ese no trae ni, no sé, ni teré, no trae. Bueno, él se cree. Y es otra la cultura, ¿no? Entonces, era así, ¿verdad? ¿Estoy contando bien o me parece nomás? Sí, exactamente. Todo, el embajador chino, todos los orientales. Bueno, viste, casualmente oriental, porque es la costumbre de ellos, ¿verdad? Es una manera en que ellos dan o rinden su reconocimiento, ¿verdad? Principalmente, o compromiso, no importa ya el motivo, pero por esos motivos ellos regalan generalmente. Bueno, y ellos cuando te regalan bien, ya no te van a regalar Wirorei. Entonces sí, regalo de ellos. Bueno, ahí entendemos entonces ya esa parte cultural también. Bueno, acá lo que notamos es que hubo un cambio de actitud en esta primera parte del relato, ¿verdad? Y la estrategia de Jacob había resultado espectacular. Como anillo al dedo le salió el plan, ¿verdad? No solamente por el cambio inesperado en su hermano Esaú, sino porque él mismo reconoció su buena situación económica. O sea, no hay necesidad, acá tranquilo estamos todos. No, esto no es por una cuestión de compromiso, sino por reconocimiento. Y así contemplamos esta escena increíble en otras épocas en que cada uno de ellos trataba de obtener algo del otro. Esto era especialmente el caso de Jacob, quien ahora reveló a través de este hecho concreto su nuevo carácter, en donde le estaba rogando prácticamente a su hermano insistentemente que acepte su regalo. Su gesto no es solo de cortesía, sino de alegría por la acogida dispensada por su hermano. Ahí tenéis, porque racionó demasiado bien, ¿entendés? No se esperaba. Y también a la vez expresar su reconocimiento por todo lo que Dios le ha dado. O sea, Dios le dio todo lo que él tenía. Entonces, la única manera que tenía de demostrar que estaba demasiado feliz era dando. ¿Verdad? Y el desprenderse de aquellos bienes materiales, para Jacob no significaba absolutamente nada. Un detalle menor para él eso era. En comparación con toda la bendición que acababa de recibir de su encuentro con Dios horas antes. Ahí
Otra de las características de una persona que tuvo un encuentro personal con Dios es que su escala de valores totalmente modificado. Lo que antes para él era lo máximo, ahora probablemente pasó a último lugar y viceversa. Dios te reordena tus prioridades. Entonces voy a empezar a funcionar conforme a esas nuevas prioridades. Y eso se nota en todas las decisiones que vos tomás y en la forma de conducirte en tu nueva vida, nueva naturaleza. Esto nos recuerda, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para los que ya han leído esta historia, el caso de Zaqueo, ¿verdad? En donde Zaqueo había sido una persona muy apegada a los bienes materiales. Enfermo por la plata era el tipo. Y un día Jesucristo le llama. Le dice que estaba en un árbol porque el tipo demasiado quería verle, porque él era enanito. Y estaba la multitud. Entonces él oyó el árbol para poder ver lo que sea de lejos a Jesús. Y Jesús, en medio de toda esa multitud, le ve al personaje Zaqueo en el árbol y le dice: bájate por allí, vení, le dice. Y le dice: vámonos a tu casa a comer. ¿Te imaginas que Jesús te diga: che, ¿podemos ir a almorzar en tu casa? Y a Zaqueo ya le había sucedido algo, por eso se va a subirse a un árbol para verle a un tal Jesús. Ya hubo algo internamente que estaba sucediendo en él, por eso adoptó ya esa actitud, ¿verdad? Ya no era el mismo Zaqueo de antes. Y le dijo el Señor que él ya no iba más a trabajar ahora como recaudador de impuestos, entiéndase coimero, porque espera la recaudador de impuestos de esa época y nada. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Ocupación que él había desempeñado deshonestamente. Él estaba al servicio del Imperio Romano. Siendo judío, él le embromaba a sus propios compatriotas judíos. O sea que era un tipo, imagínate lo odiado y despreciado que era. Pero él tenía la protección de Roma, pues. Nadie le mire mal a Zaqueo. Y él le robaba a la gente. Y a ese que menos tenía, a ese que más lo da. Ese era el Zaqueo antes de su encuentro con Jesucristo. Una vez que se encontró con Jesús, que Jesús se fue a comer en su casa, eso implica intimidad, quiere decir eso. Vos no le invitabas a cualquiera nomás a almorzar en tu casa un día X. Él sabe qué quiso hacer. Automáticamente quiso devolver todito lo que robó y lo que cobró indebidamente. Pero automático, no podía aguantar. Él no podía tener ahí en su cajón, le pesaba esos cheques que él tenía ahí a cobrar dentro de 90 días con unos intereses altísimos. Él era, mío, a esos grandes usureros que tenemos por acá, él le hacía 500 ceros. No hubiera oído, mía. Entonces lo que era Zaqueo. Imagínate, para que en la Biblia figure. Ya tiene que ser grandes ligas ya. Él quería no lo devolver. Él quería devolver, pero 4 veces más. O sea que si él robó 1,000, él 4,000 lo quería devolver. Esa es la actitud natural de una persona que fue confrontada con su pecado, que se le cayó la ficha. Y terminó. La mitad de todos sus bienes se fue y repartió a todos los pobres. Porque él ya no sabía más cómo hacer para tratar de enmendar y restituir el error. Dios pues ya le perdonó todo, ya pues igual no. Un tremendo cambio hay cuando Jesucristo llega a la vida de una persona. Y eso se nota. Por eso que el cristianismo se tiene que notar en tu vida. Una cosa es el religioso y otra cosa es el creyente. Es muy diferente. Entonces Esaú finalmente aceptó en aquella tierra rechazar un regalo que se ofrecía con insistencia. Hubiera sido considerado como un insulto. Eso también de repente Esaú dijo: bueno, voy a terminar aceptando porque si no, va a pensar que ya le estoy ninguneando, ¿verdad? Me estoy burlando ya. Él ya dijo que ya vio que demasiado ya la insistencia. Entonces dijo: bueno, terminó aceptando. Y ahí como que respiró Jacob, ¿verdad?
para que vean la importancia del tema del regalo ¿verdad? Que para ellos no era un detalle nomás. Entonces es interesante ver también a partir de ahora que vamos a ver en esta segunda etapa ya, en donde los hermanos ya están reconciliados, de que lo bastante versus el todo hace una gran diferencia. Ahora vamos a entender. Vamos a leer del 9 al 11. Muy bien. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Bueno, es interesante ver la diferente reacción que tiene Jacob y Esaú al respecto de sus bienes y riquezas. Esaú dijo: tengo bastante. Eso traducido del hebreo sería rab, R-A-D corta, que también significa mucho, o sea, tengo mucho, tengo abundante, tengo una plena, me sobra. Eso le dijo. Pero siempre hay un espacio más para algo más. Eso implica lo que quiso decir Esaú. Esaú dijo: tengo demasiado mucho, pero bueno, hay un lugarcito por ahí que te podemos hacer para lo tuyo. En contraste, Jacob, que tenía mucho, que en hebreo es kol, la traducción de ese pasaje, significa tengo todo, tengo plenitud, o sea, estoy pleno. Ya está, ya estoy tranquilo con lo que tengo, feliz con lo que tengo. Eso es lo que le dijo él. Y esto implica que tiene todo lo que necesita y por lo tanto no necesita más. Y hay un refrán judío, no está en la Biblia, está en el Talmud judío, que es otro libro sagrado de ellos, y dice: rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. Ese es el rico. Y cierto, hay gente que nosotros vemos multimillonario, pero viste esos narcos y compañía que así no sé, en carretilla trae la plata, ¿verdad? Tú no estás satisfecho con lo que tiene. Esto quiero, y no paguéis. Facundo Cabral, también el gran cantautor, filósofo argentino que ya falleció hace unos años, también decía: rico es el que menos necesita, decía. Y cierto, Isteo. Porque la persona que está conforme con lo que tiene, con lo mucho o poco, ¿qué es lo que es mucho? ¿Qué es lo que es poco? Si yo me comparo con lo que hoy probablemente no almorzaron todavía, o que en esta noche probablemente van a dormir sobre un cartón, yo soy Bill Gates a su lado. Es más, hasta mi mascota vive mejor que él. Pero si yo me comparo con, no sé, ¿cómo te puedo decir? Con el expresidente Carter, soy un indigente, literalmente. Entonces depende de qué punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que es mucho o poco relativo, ¿no? La pregunta tiene que ser: ¿qué es lo que vos necesitas para que para vos sea ya pleno? Todo. ¿Cuánto es lo que es? Si viene alguien y te dice: bueno, ¿cuánto es lo que querés para solucionar ya toda tu vida? Decime ahora la cifra, número, y ahora te doy sin ninguna, te regalo. Pero ¿sabes yo cuánto le vas a decir? O vas a decirle: pega un ratito ya potache cálculo. Probablemente no vas a saber ni qué decirle. Vas a tirar nomás de un número. Porque vos podés tener plata, pero eso no va a tener. Era tan pobre que solamente tenía plata, dijo alguien. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Puede comprar una casa, sí, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar como una anestesia religiosa, haciendo donaciones
y caridad por todo el mundo si querés. Entonces voy a comprar tu salvación. Entonces, hay cosas mucho más trascendentes que el dinero no compra. ¿Y sabes por qué? Porque vos le das más valor al dinero del que tiene que tener. El valor es una pieza de intercambio nomás, que va y viene y circula. Por eso se dice no hay circulante, Gina, cuando está en la situación. O circular. No es guardar. Tampoco es derrochar. El intermedio del tema. Si vos de tu dinero que ganás con el esfuerzo no gozás, no disfrutás, no entendiste el tema. Tampoco te podía el otro extremo de agarrar y ganar y gastar más de lo que ganas eso, ¿no? Ese ya es irresponsable ya. Por eso es que hay que buscar el punto medio en las cosas. Y acá Jacob encontró eso. Y le dijo, tranquilo, no, yo estoy pleno. A mí no me hace ni más ni menos darte todo esto que te di. Total, Dios lo me dio. Y si me dio, me va a dar otra vez. Y no es porque yo me merezca, sino porque Él es bueno. Entonces, rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. Pregúntate y respondete. ¿Vos estás satisfecho con lo que tenés? Y no vayas a hacer un inventario y mira tu casa de lo que tenés. No hablo de eso solamente. De todas las cosas que tenés. Empezándolo porque tenés salud. Entralo ya. Ese tampoco se puede comprar. Uno puede ir a la farmacia a comprar 2 pulmones. Vos sos uno de los mega privilegiados en el mundo que está un miércoles conectado de su teléfono online con internet. Con eso nomás ya está por encima de millones de personas que solamente comen 3 o 4 veces a la semana. Por eso es que todo depende de con qué cristal mires la vida. Y eso todos tenemos que aprender. Todos estamos en ese aprendizaje. Algunos han iniciado, otros ni todavía tienen la intención de iniciar. Dice también que ellos siguieron su camino, cada uno. En la aclaración de Jacob hubo un malentendido ahí, era porque al oír a Esaú que su hermano lo estaba reconociendo como rey, él creyó que su hermano se estaba convirtiendo en su súbdito, ¿verdad? Pero esa no era la intención de Jacob tampoco, ¿verdad? Él lo estaba reconociendo como rey de Edom, pero no como su rey. Porque él estaba de paso, él no vino a quedarse, él no vino a pedir asilo. En Edom se estaba yendo a Canaán, recuerden, la tierra prometida. Jacob ni de casualidad quería estar en Edom, ¿verdad? Aunque en Canaán él iba a ser peregrino y extranjero, o sea, él no iba a ser dueño de nada, pero aún así esa era su tierra y es la tierra que Dios le prometió a su abuelo, a su papá, a él, que iba a ser de ellos. Ese iba a ser es lo que a él le motivaba. Pero ¿quién le dijo lo que era más importante? No fue la peluquera a la esquina, Dios le dijo. Bueno, entonces esa era la tierra que consideraba él su herencia eterna. Su hermano, con lo buena onda que estaba, capaz que le diga, mira, elegí acá cual que vos quieras, hermanito, para vos. No, en ningún momento yo vengo a pedir nada de esas cosas. No, yo estoy acá de paso nomás, toco tambo, almuerzo, máximo un asado y después ya continúo mi camino. Vamos a leer ahora del 12 al 18 para tratar de resolver esta interrogante. ¿Cómo no? 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo,
Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Ok, ¿cuál era el problema acá? El problema es que Jacob no sabía cómo decirle eso a Esaú, a su hermano, porque él no quería otra vez que se ofenda más a su hermano y se enoje otra vez. Entonces, la intención de Jacob no era seguirle a Esaú, a Seir, donde él se estaba yendo, ¿verdad? Sino él seguir su camino hacia la tierra prometida. Y Esaú ni de casualidad se iba a ir a la tierra prometida, no quería saber. Entonces, mientras que Esaú regresaba a su tierra en Seir, que hoy sería para que se ubiquen Jordania, esa tierra de paz y amor, ¿viste vos? Cisjordania, ahí, ese es el lugar donde era el rey Esaú, el primer rey, el primer poblador de esa zona. De ahí vienen los edomitas de Edom, ex Edom, hoy Jordania. Jacob tomó rumbo hacia la tierra prometida, pero antes de cruzar el río Jordán, que es el río que así tipo el Nilo también en Egipto, ¿verdad? Prácticamente la frontera ahí de todo, ¿verdad? Sí o sí el que cruza ahí para llegar a lugares clave tiene que cruzar el Jordán, un clásico, ¿verdad? Y no había ni puentes, ni canoa ni nada, no, a pie la tía. Todo un tema era el cruce del río, ¿verdad? Muchos se iban por la correntada, no contaban el cuento. Entonces, antes de cruzar el río Jordán, se detuvieron temporalmente en Sucot, que es una ciudad ahí, antes de llegar, digamos, ¿verdad? Pero lo curioso es que Sucot, la palabra Sucot en hebreo, quiere decir tabernáculo o cabaña. Y esto también es el nombre de la última fiesta de los judíos, que para ellos es mega importante, que se llama la fiesta de los tabernáculos, dentro de lo que es la tradición de los judíos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Importantísimo. Tabernáculo quiere decir, eran los primeros templos de Dios en la tierra. Nuestro amigo, hermano y corresponsal en Israel, David Calvers, me mandó hace unos días un material impresionante que estamos editando para compartir con ustedes. Se fue a visitar justamente las réplicas de lo que fueron los primeros tabernáculos en el desierto. Así, a medida exacta de cómo era. Y ahí con un guía de la zona nos va a ir explicando paso a paso. Entonces, para cuando lleguemos al tema del tabernáculo, ustedes van a entender todo ya de antemano. Así que eso es ahora, pan caliente. Hace 48 horas se grabó. Impresionante lo que es el material. Eso le adelanto nomás ya. Bueno, entonces, tabernáculo también es el nombre de la última fiesta justamente que se celebra, que ellos celebran en el desierto. O sea, ellos empezaban a celebrar sus fiestas ya estando en el desierto, cuando estaban caminantes, errantes, 40 años en el desierto tratando de llegar a la tierra prometida. Ellos tenían cabañas móviles. O sea, el tabernáculo era como una feroz carpa, ¿verdad? Que se armaba y se armaba. Entonces ellos se levantaban todo el campamento y continuaban su viaje. Después llegaban a una zona, montaban todo el campamento, quedaban ahí unas cuantas semanas, después se levantaban y oye, ¿verdad? Así era el tema. Así era la vida del nómada, ¿verdad? Entonces, esta ciudad en donde ellos pararon, Sucot, ¿verdad? Justamente habla de eso, ¿verdad? Y es una profecía ya también de lo que Dios ya le estaba mostrando a Jacob, lo que iba a pasar mucho más adelante cuando lleguemos al Éxodo, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Muy bien. Acá era un viaje sin protección, porque viste que Saúl le ofreció, no, pues no hay problema, nosotros le podemos acompañar, porque acá hay criatura, hay, ¿cómo se llama? La vaca, la ovejita, luego pueden morir todo. Entonces él quería ofrecerle a su hermano protección, vamos a irnos nosotros con usted, acá tengo 400
que así nomás no se va a poner nadie, ¿no? Porque el desierto pues, es peligrosísimo, gente, no es solamente por los animales, hay un montón de ladrones y bandidos, ¿verdad? En el desierto que siempre se aprovechaban así de una caravana, se llamaba, que iban así cuando había muchas mujeres, niños, esto, lo otro, y ellos venían en caballo o en camello, ¿verdad? Y saqueaban todo, llevaban las mujeres, niños, violaban, robaban, mataban, así era el día. Entonces, estar literalmente ahí era estar a expensas de todo eso, ¿verdad? Y era muy peligroso. Y ante esa incertidumbre, ¿verdad? Sobre cómo iban a reaccionar los habitantes de aquella región ante una caravana que incluía tantas personas y ganado, o sea, era demasiado apetecible. Es como llevarle una criatura a la heladería, más o menos, no hay todo lo helado así, no. Y Esaú entonces le ofreció, che, vamos a acompañarle y vamos a protegerle nosotros durante el viaje hasta que llegue al destino. Y Jacob no quiso incomodar a su hermano y quizás se dio cuenta de que después de todo lo que Dios ya hizo por él no necesitaba más protección que la de Dios. O sea, y tiene Dios razón. Dios ya le trajo hasta ahí, ya le prometió, le demostró tantas cosas, ya, ¿para qué más, verdad? Esaú insistió en dejarle, le dijo, bueno, Tiana, dejado que sea un grupito de apoyo, si no querés nos vayamos todos, por lo menos este grupo acá, que se vaya así tipo soldado ahí de vigía, ¿entendés? Por si las dudas. Y le dijo, la verdad que no considero necesario. Esaú le dijo, te agradezco mucho, pero tranquilo no. Después de todo, a quien realmente Jacob le temía era Esaú. Ese era su principal temor realmente, ¿verdad? Y como eso ya estaba solucionado, el resto ya era Biroreí para él, ¿verdad? Su mayor temor ya no existía, entonces él no consideró conveniente retener a Esaú y a sus acompañantes innecesariamente, viajando con lentitud propia de un grupo en el cual se encontraban muchos niños, muchas mujeres y muchos animales. Eso hace que tenemos que irnos mucho más lento de lo que haríamos si se van en grupo de soldados. Entonces Esaú, bueno, listo, ok, no hay problema, y regresa a su casa. Y ahora le vamos a volver a encontrar a Esaú en el funeral de su papá. Ahí recién se van a volver a encontrar los hermanos cuando se enteren de que Isaac falleció. Y ahí se van a encontrar nuevamente en el capítulo 35, o sea, 2 miércoles más. Esaú vivía en Seir, ahí donde se estaba yendo, que era más o menos al sur de Israel, sería al sur de Canaán, en la villa de Edom, porque ese lo era su reinado, ¿verdad? Y después de la muerte de su padre, él se traslada a otro lugar que se llama el Monte Seir, ahí cerquita nomás, que posteriormente Dios mismo, en reconocimiento por la actitud positiva que tuvo Esaú, a pesar que Dios dice que rechazó a Esaú, que aborreció a Esaú, ¿verdad? A pesar de eso, Dios le dio un regalo y le entregó la posesión de toda esa zona. ¿Y cómo sabemos? Vamos a leer Deuteronomio 2:5. Deuteronomio 2:5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ni tu pie que nada vaya a posar ahí, le dijo Dios. A uno X, que hay que leer todo el contexto de Deuteronomio 2 para entender que quisieron venir ahí a apropiarse de la zona, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, ni tu pie. Acá este monte es de Esaú, yo le entregué. Fin del debate. Ahí está. Por eso sabemos de que Dios le dio. Vamos a leer el 19 y el 20, por favor, ahora. ¿Cómo no? Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Bueno, Jacob sigue su viaje solo con toda su parentela. ¿Y qué hace al llegar a la tierra prometida de Canaán? 20 años él esperó para llegar ahí.
Eso nomás era su objetivo. Él quería volver a su tierra, a su casa, de donde nunca lo tuvo que haber salido. Pero esta vez volvía por la puerta grande. Venía después de haber tenido un encuentro con Dios, con un carácter absolutamente diferente, ya con una actitud de patriarca como corresponde, con familia apatada, cosa que para ellos es fundamental, próspero económicamente y en todos los aspectos. Y se acuerdan que él salió apenas corriendo, creo que el cargador de su celular lo que tenía en su mano. Así salió, corriendo para que no le maten. ¿Y quién le iba a matar? Su hermano. Salió como el estafador, como el usurpador, el que se burla de todo, el mentiroso, el engañador. Esa era la fama que Esaú tenía. Así se fue. Volvió 20 años totalmente otro. Entonces él hace dos actos muy significativos al entrar a la tierra prometida. Viste que hay algunos que cuando llega al aeropuerto, famoso ahí, se acuesta, se arrodilla y besa la tierra, eso, ¿verdad? Hay algunos que hacen ese protocolo, ¿verdad? No sé, otros tienen la costumbre de llevar un poco, o traer un poco de la arena y pone, intercambia. Bueno, hay diferente, pero Jacob hizo dos cosas. Primero lo compró la tierra. Vamos a empezarlo por ahí, porque él pues no tenía luego ahí nada, ni un metro cuadrado ahí. Entonces, la parcela de campo donde había plantado su tienda, entiéndase su carpa, ¿verdad? La compró de mano de los hijos de un tal Amor, un fulano, Amor con H, Hamor, si querés, que era el papá de un tal Siquem, y le compra por 100 monedas. Mucha guita estamos hablando. Esta es, recuerden, la segunda propiedad de la familia de Abraham, que se le había permitido comprar la tierra, porque estaba prohibido por ley que una persona que no nació en esa tierra pueda comprar algo. Por eso es que él sabía que iba a ser peregrino y extranjero en esa tierra. Al único que se le permitió primero fue a Abraham, ¿se acuerdan? A comprar la cueva de Macpela, donde se enterró a Sara, y después se le enterró a él. Y ahora al nieto de Abraham se le permite comprar una parcela, o sea, un terreno, ya yo veo, pero que era suyo ya. Se hizo una excepción a la regla, se pasó hasta por encima de la ley vigente. Y es importante notar, ¿verdad?, que en la antigüedad no se solía, como ya dije, ni de casualidad permitir eso a un extranjero. Y principalmente los motivos era por seguridad. Porque ¿dónde yo sé si este no es un espía, ¿no? Otro motivo era porque ese extranjero puede venir con su cultura, con su tradición, y puede empezar a influenciar en nuestra gente. O sea, eso eran confundados sus motivos, no era de argelado nomás que no querían vender. ¿Acaso nosotros acá no vemos también en nuestra frontera cuando famosos algunos se quejan porque los brasileños compran todo y ahí ya se hizo bandera brasilera, se canta el himno de Brasil en la escuela, el paraguayo no, hablan todo el mundo portugués, nadie habla guaraní, ¿verdad que solemos playarnos? Ahora, año 2021 sucede eso, imagínate en esa época y ahí en esa cultura, donde eran literalmente enemigos y nada en guerra, ellos estaban permanentemente, nosotros no, gracias a Dios con el Brasil. Pero ya lo mismo ya no dan, ya no argela ya eso. Entonces, probablemente a Jacob se le permitió comprar esa tierra, probablemente, esto ya es especulación, por un pacto que él habrá hecho con los líderes del lugar. Y esto, ¿cómo sabemos? Porque en el capítulo próximo que vamos a ver el otro miércoles, vamos a ver algo que nos da a entender de que hubo un acuerdo así. Por eso. Ahora, lo segundo que hace Jacob, aparte de comprar la tierra, es levantó un altar. O sea, yo compro la tierra y primera cosa que hago en mi tierra, levanté un altar. O casualidad, ¿él se le ocurrió eso o él aprendió de su abuelo?
Abraham era un clásico. Llegado al lugar, el primero que hacía era poner altar para dedicarle a Dios el lugar. Con eso estaba diciendo, para mí lo primero es Dios. El resto puede esperar. Acto mega importante que hace Jacob, y eso hizo en el momento que tiene que ser, al entrar nomás a la tierra prometida. Lo primero que hizo fue eso. Levantó ahí y lo llamó el Elohe Israel. En hebreo está eso, que significa Dios, el Dios de Israel. ¿Y cómo era que Dios le cambió el nombre a Jacob? ¿Se acuerdan? Ahora él se llama Israel. Entonces dijo, Dios, mi Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Para nosotros nomás hoy ya Israel es el país, la nación, ¿verdad? Pero en ese momento era el nuevo nombre de Jacob. Entonces, con este acto Jacob estaba haciendo una declaración pública demasiado importante, reconociendo que el Dios de Abraham, su abuelo, el de Isaac, su papá, también era el Dios de Jacob, o sea, de Israel, suyo. El Dios de Israel, el nuevo nombre que el Señor le había dado. Y por primera vez en la tierra prometida. O sea, este no era un tema menor. Acá se estaba cumpliendo una promesa que Dios le dio a su abuelo hace muchísimos años atrás. Se estaba cumpliendo la segunda, porque la primera era que te la dé descendencia cuando no podía yo procrear. Y a tu descendencia le daré la tierra. Y ahí está. Y de ahí ellos, ese fue ¿cómo decirte? La inauguración oficial de la tierra de Israel. Eretz Israel, así se dice en hebreo, la tierra de Israel. Eso es muy importante para los judíos. Bueno, y llega el momento de tomar una decisión, ¿verdad? Como todas las personas llegamos a ese momento, así como Jacob también, que llegó a un punto donde tenía que decidir, y todos tenemos que decidir, si vamos a creer en el Dios de nuestros padres, o sea, de nuestro, como el abuelo, el papá, ¿verdad? A todo lo que hemos recibido por generación tras generación, o no. O vamos a cambiar de canal. Y vamos a seguir con una nueva filosofía, por más linda que aparente. Es una decisión personal. Esto no es hereditario. O sea, la herencia hay una influencia, pero eso no garantiza la sola influencia de que eso va a permanecer, porque la decisión es personal. Y todo en algún momento vamos a tener que tomar una decisión, y el que no tomó o cree que todavía no tomó, ya tomó ya. Entonces Jacob hizo este reconocimiento cuando se cumplió en su totalidad la promesa que Dios le había hecho el día que él había salido huyendo. Imagínate tampoco que Dios le prometa algo a alguien. Vamos a recordar esa promesa que habíamos leído allá en Génesis 28, del 20 al 21. Génesis 28, versículos 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Todito. Le prosperó en todos los sentidos. Le dijo va a volver, volvió. ¿Y cómo? En paz. Ni siquiera tuvo que discutir con su hermano. ¿Y qué faltaba? Reconocimiento público que Él es mi Dios. Y con esa construcción de altar, ahí cumplió su voto. Jacob, ex Jacob, hoy Israel. Ahí cumplió su promesa. Perfectamente. Pero el que cumplió primero fue Dios. Él le desafió a Dios. Si Dios tal cosa, si Dios me da esto, si Dios me da aquello, si Dios me da aquello. Y Dios le cumple. Y el otro también, obviamente no le quedaba lo otro más que cumplir, ¿verdad? O sea, estaban en Siquén entonces, ya entrando a la tierra prometida, el lugar que Jacob escogió
para asentarse, esa parcela que compró, era Siquem, se llamaba por Siquem, porque el que le vendió, ¿se acuerdan? Era un tal Siquem. Y este lugar, o casualidad, entre comillas, en la Biblia no hay lo casualidad, sino causalidad, es el mismo en el que Dios mandó construir un altar muchos años después, vamos a ver ahora, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida. Y está situado entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y, oh casualidad, también allí mismo fue donde Abraham se había detenido y había construido un altar. Vamos a recordar ese hecho en Génesis 12, el 6 al 7, pero antes vamos a leer Deuteronomio 11, 29 al 32. Deuteronomio 11, 29 al 32. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová, vuestro Dios, y la tomaréis, y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Muy bien. Ahí está, entonces, que está entre dos montes y lo que hizo Abraham cuando construyó un altar. Entonces, él sigue el mismo patrón de conducta, pero no es porque tiene así escrito, no, eso se transmite por costumbre, de tanto ver, ¿entendés? Por ambiente, o sea, nosotros estamos acostumbrados así, vos solés decir cuando llega a una casa, ¿verdad? Esta es nuestra costumbre, para nosotros es así, y ya nadie discute, y en automático para ellos eso, ¿verdad? Y bueno, y Siquem era una tierra, de hecho sea de paso, ideal para alimentar al ganado, que con una cantidad de ganado tenía este Jacob. Y más tarde vamos a ver en el capítulo ya 38 más o menos, cómo los hijos de Jacob terminaron regresando allí con su rebaño, porque no había mejor lugar para el pastoreo que ese lugar. Era ideal para el oficio de Jacob. Jacob era pastor. Él era un potentado ganadero. Tenía ganado de vaca, de cabra, oveja. Él se dedicaba a la cría, a la venta. Ese era su sustento. Y en realidad no era donde él tenía que permanecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de unos capítulos que Dios le llama a Israel y le dice, no eras Gina para quedarte acá. Vos tenés que continuar tu camino. Y él ya creyó que ya llegó ya y ya estaba ya. No. Ni por uramó la fiesta, Gina. Porque el objetivo realmente que Dios tenía planeado para Jacob era que él sea el líder de las 12 tribus de Israel que se tiene que sí o sí establecer. Pequeño detalle que Jacob no sabía, ¿no? Entonces ahora le va a llamar Dios, le va a decir que siga su camino, que siga los pasos de su abuelo Abraham, que también le sacó de su comodidad de Ur de los Caldeos, y te enviaré a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni le dijo ni dónde ni nada. ¿Dónde? Y Siquem tampoco era ideal, a pesar de que económicamente sí, no era ideal porque los habitantes de ahí tenían un estilo de vida totalmente contrario a los de los hebreos, o sea, al estilo de Dios de Israel. Y Dios, para evitar una influencia en algún familiar de Jacob, no, acá no te vas a quedar. Y en el próximo capítulo vamos a ver inclusive una tragedia que aconteció allí. Ya otra vez. Porque esto siempre tiene que tener un matiz así, nos deja así tipo la serie de Netflix continuará, ¿verdad?
y te deja con ganas de saber lo que pasó. Y entrando ya en la reflexión final del capítulo 33, vamos a hacer rápidamente un resumen de los eventos más recientes en la vida de Jacob, ¿verdad? Y Dios le había bendecido, ¿se acuerdan? Mientras él trabajaba para su suegro Labán, a pesar de que él tenía un proceder muy engañoso, tanto su tío como él, ¿verdad? Después Dios había intervenido ante Labán cuando le perseguía a Jacob para que no le causase daño. ¿Se acuerdan cuando se robó el tema de los ídolos? Y además había preparado el corazón de su hermano Esaú para que le recibiese amistosamente. Todo eso propició Dios tranquilamente con una orden de su boca. Ahora Jacob tenía paz en ambos frentes. Esaú no había querido en un principio recibir los regalos de su hermano porque él mismo vivía en abundancia, pero finalmente lo aceptó ante la insistencia y por cortesía. Ambos hermanos parecían lo generoso, sincero en su reconciliación, considerando que Esaú ya era muy rico y de todos modos nunca había dado mayor valor al derecho de la primogenitura, o sea que lo que tanto da, dijo él finalmente, ¿verdad? Y no hubo ninguna real razón por lo cual no pudiese reconciliarse con su hermano gemelo. Así que podemos afirmar que el sol había comenzado a brillar sobre la vida de Jacob. Labán había sido aplacado y con Esaú se había reconciliado. Y todo este proceso había estado controlado por Dios, como ya mencioné. Si Jacob hubiera sido abandonado a su propia codicia y astucia, había encontrado la muerte muy probablemente y de forma violenta. Antes de no mucho tiempo, Jacob iba a dirigir una mirada hacia atrás, hacia su propia vida, y al hacerlo iba a comprobar que la mano de Dios siempre le estuvo guiando en todos los eventos de su vida, por lo cual le daría a Dios la gloria y la honra. Sin embargo, el mal que en ciertos momentos él había sembrado debía producir también una cosecha en la misma proporción, con la aparición de resultados negativos derivados obviamente de su comportamiento en el pasado. Y ya expliqué también eso en su momento. Para este hombre se avecinan serios problemas, gente. Él está viviendo su primavera ahora. Un pequeño descanso, una tregua para lo que se viene. Pero aún aprendería a apreciar aún más todavía la gracia de Dios en ese momento trágico y momentos difíciles que va a pasar. Va a ver de que el modo soberano en que Dios le guía a él y a su familia. Jacob construyó un altar, tal como lo hacía su abuelo Abraham, que acostumbraba a construir los altares donde quiera que llegaba. Y en este caso de Jacob, la hermosa característica de su actitud fue que se identificó con su nuevo nombre, con el nombre que Dios le dio. El Elohe Israel, el Dios de Israel. De esta manera, él reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo su camino de retorno a su tierra. Y esto indica el crecimiento, la madurez real que pasó con este hombre, que estaba apenas comenzando a caminar con Dios, a aprender a caminar con Dios. Este hombre se dirigía hacia Betel, ¿se acuerdan? Pero aún no había llegado allí. Primeramente viajó a Sucot, que era la antesala de lo que iba a venir. Y en este programa, en este capítulo 33 de Génesis, dirigimos una mirada así retrospectiva a la vida de Jacob, que es uno de los personajes más notables, dicho sea paso, del Antiguo Testamento. Y en medio de sus incidencias y relaciones humanas, caracterizadas siempre por la premeditación, el ejercicio de un ingenio bastante brillante, astuto frente a los demás, y
todo ese bagaje que él tenía en su carácter, se destacaban especialmente sus encuentros con Dios y su influencia en la formación de su carácter y personalidad. Cómo Dios trató con este varón. Impresionante. A lo largo de nuestra vida, nosotros también tenemos numerosos encuentros que pueden llegar a alterar nuestros hábitos y costumbres o a producir incluso modificaciones parciales o totales, en algunos casos, en nuestra conducta. Por vernos obligados a adaptarnos a nuevas situaciones de convivencia, de ocupaciones profesionales, o por tener que afrontar algún cambio de residencia, por ejemplo. Y además el enfrentar experiencias como el sufrimiento, la cercanía a la muerte en nuestro ámbito íntimo y la sensibilidad ante la injusticia contribuye a temperar y a controlar en mayor o menor medida las reacciones espontáneas de nuestro carácter. Eso como que nos calibra. Pero ninguna experiencia meramente humana puede producir un cambio decisivo y trascendental en la vida del ser humano, que pueda ni siquiera compararse ni asomarse a las grandes consecuencias de cambio que produce un encuentro con el Creador mismo de todo y de todos. Entonces la biografía que vimos de este personaje Jacob nos ha permitido comprobar la importancia capital de la acción de Dios en el transcurso de su vida. Y como hemos destacado oportunamente, tuvo que cosechar lo que había sembrado y enfrentarse a las consecuencias de sus errores. Pero también hemos visto que la influencia de la palabra, la presencia misma de Dios y su provisión abundante para él y su familia en tiempos de necesidad fue limpiando los elementos negativos que estaban de más en la vida del patriarca y fue también reconstruyendo, o sea, restaurando esas relaciones y esos vínculos que habían sido afectados o destruidos. Y los sustituyendo las ambiciones que tenía él humanamente por otros afectos y por nuevos sentimientos ya ahora de esperanza. Y fue también muy interesante ver las facetas más características de su personalidad, cómo se iban mutando, pero algunas continuaron activas hasta una etapa avanzada en su vida. Con todo esto, yo creo que Dios permitió que nosotros, en hoy 2021, podamos conocer esta prolongada trayectoria vital de Jacob, para constatar cómo actúa el Señor con los caracteres más conflictivos y rebeldes. Y aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, delante de ustedes. Y cómo otra vez Dios a esa persona aparentemente menos indicada, Dios termina utilizando para ser testigo ante el mundo, a pesar de que no califica, a pesar de sus propias debilidades. Dios logra una progresiva quiere decir que es de a poco, transformación de un carácter que está centrado ya no está más centrado en las conveniencias materiales solamente, ni en el egoísmo, ni en la ambición, sino ya permite alcanzar gozo y placer cuando cumple la voluntad de Dios, o sea, lo que dice la Biblia. Y ya tiene un aprecio muy especial por los valores espirituales que anteriormente ni los consideraba y probablemente ni sabía que existían. Y finalizamos nuestro programa de hoy leyendo la antigua y sabia palabra del libro de Proverbios, que establece un gran contraste, una gran diferencia entre la existencia humana de dos tipos opuestos de personas, cuyas vidas vamos a ver retratadas en las páginas de la Sagrada Escritura y con frecuencia reflejadas en la vida real, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en todo momento. Dice el escritor del citado libro en Proverbios 4, del 18 al 19, lo siguiente:
Proverbios 4, 18 al 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropieza. O sea que para Dios los justos son aquellos que le han puesto a Él en primer lugar. Justo no quiere decir perfecto, ¿eh? Justo quiere decir una persona que se ha humillado delante de Dios, ha reconocido su condición caída, ha aceptado el señorío y la guía de Dios en su vida, y a pesar de él, y a pesar de todos sus errores que va a seguir teniendo, es absolutamente dependiente de la palabra de Dios y acepta el trato de Dios en su vida como uno de sus mayores capitales. Y a veces el trato de Dios no es muy simpático que digamos, pero él sabe de que Dios, siendo un padre, preferentemente padre nuestro y amoroso, él solamente quiere un bien para sus hijos. Quizás el método no nos guste, pero el resultado va a ser mucho mejor de lo que nosotros esperamos. ¿Y cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos ofende o nos trata de una manera injusta, poco cordial, o cuando se peca en contra de nosotros? Por ejemplo, si es una mentira, una injuria, una infamia, cuando se nos considera agresores por causa de una palabra que alguien falsamente tiró por ahí, un chisme, cuando nos ignoran, cuando nos hieren las personas encima que más amamos o que se supone que menos tendrían que herirnos, cuando nos rechazan, ¿cómo reaccionas? ¿Te resentís? ¿Te llenas de rencor? ¿Guardás sentimientos negativos hacia esa persona o personas que te ofendieron? ¿O de ser posible buscas la reconciliación, perdonar y deshacerte de la carga, aunque vos no hayas sido quien propició ese problema? El tipo de reacciones que tengamos ante tales situaciones, que todos los que estamos acá vivimos permanentemente. No creo que haya alguien que diga yo no pasé por eso. Puede ser determinante en lo que se refiere a la naturaleza y a la calidad de nuestra vida, tanto aquí como en la eternidad. Ojo, porque el perdón es la llave maestra para tener una relación con Dios genuina. Y es fácil perdonar a la persona que vos amas. Al enemigo lo que es tú. Por eso Jesús dijo, amarle a tu enemigo, porque sabe que es lo más difícil que hay. Así como yo os amé a vosotros. Así como. O sea, que imagínate la vara donde está. Muy elevada. Y no dijo, salvo que sea un pedófilo. Salvo que sea un miembro del EPP. Salvo que sea un secuestrador en serie. Un asesino. Bueno, de ahí para abajo. No hizo esa acotación Dios. Aún si parece que otros pueden merecer nuestro resentimiento, nuestro odio, ese que se merece luego, ninguno de nosotros debería de permitirse pagar el precio del resentimiento o del odio por lo que nos hace. Porque el precio en ese caso vamos a pagar nosotros y no el otro. Así que en este programa dedicado al capítulo 33 del libro del Génesis hemos dirigido una mirada entonces retrospectiva a la vida de este varón. Y me gustaría que me pongan acá, a medida que vamos desarrollando el cierre del programa, ¿qué se queda de enseñanza para vos en este capítulo 33? ¿De qué manera Dios te habló hoy a vos personalmente? Escribí acá en el chat y deja un testimonio para que todos aquellos que en algún momento, quién sabe hasta cuándo van a ver este programa, puedan ver de que probablemente no están solos
y de que hay otras personas que también pasaron por lo mismo que esa gente que va a ver este programa está pasando. Así es que hace público lo que Dios hizo en tu vida, en esta área, con qué te identificaste o con qué te habló para que lo hagas si todavía no lo hiciste, por ejemplo. Entonces, le agradezco a todos por su amable atención de siempre, 22:32 puntualmente. Entonces, de esta manera, damos por concluido el programa del capítulo 33 del Génesis del día de la fecha. No sin antes agradecerles, por supuesto, porque siempre nos apoyan y nos dan esos me gusta, que si no lo hiciste, te invito a que lo vuelvas a hacer y a compartir el link de transmisión, especialmente ahora que estamos todavía en vivo y en directo, para que esto cada día tenga más réplica en las redes sociales y más personas puedan tener la oportunidad de conocer primeramente que existe un espacio de este tipo y por ahí anda a saber si Dios no obra el milagro en su vida y a través de